Seguimos en esta tertulia de martes 24 de septiembre de 2024. Ustedes se preguntan, ¿siguen discutiendo el primer tema? No, las preocupaciones vienen por otro lado. La noticia peor que puede haber para un uruguayo es que Ecuador, campeón mundial del asado en Uruguay, o sea, perdimos el locatario. Arrebatamos el asado, el país. Una afrenta nacional tendría que ser declarado. Arrebatamos el asado. Horrible, mal gusto. No, porque viste, los oyentes debían escuchar el murmullo así, dicen, siguieron súper enganchados con el primer tema. No, la preocupación era esta otra claramente, sí, una preocupación nacional. Bueno, vamos al segundo tema que tenemos para esta tertulia de martes 24 de septiembre de 2024, cuando estamos con Santiago Soto, Gabriel Mazarovich, Pablo Díaz y Leonardo Costa. El candidato del Partido Nacional a la presidencia, Álvaro Delgado, presentó ayer un paquete de medidas sociales que buscan atender a la primera infancia y frenar la caída de la natalidad. Las propuestas son parte del Plan Familia, que formaba parte de su programa de gobierno previo a las elecciones internas y para el cual Delgado prevé destinar $200 millones, según anunció. Donde vamos a priorizar dos temas. La primera infancia y el desafío demográfico que es importante en Uruguay, que hay que abordar con seriedad y con responsabilidad. Cada vez nacen menos niños en nuestro país. El paquete incluye, entre otras medidas, fortalecer los centros de cuidados de niños, aumentando los horarios y diversificando las respuestas de acuerdo a las necesidades de las familias. Además, se plantea el incremento y la extensión del bono crianza para familias vulnerables con niños, con el objetivo allí de alcanzar a 150.000 menores que estén bajo la línea de pobreza al final del periodo. Asimismo, se incluye también la mejora de las licencias y los subsidios para el cuidado de los niños. Y por último, el plan prevé un programa para prevenir que las personas queden en situación de calle. Esto incluye trabajar con la sociedad civil en temáticas como las adicciones, reforzar a la Dirección Nacional del Liberado y al Instituto Nacional de Rehabilitación para que sigan trabajando en el preegreso de los reclusos y expandir el instrumento del bono de impacto social. Bueno, ¿cómo vieron? ¿Qué les parecieron estos anuncios de estas medidas? Pero yo creo que nadie puede estar en contra de este tipo de medidas, sea del partido que uno sea. Creo que todos los partidos, cualquier persona va a saludar este tipo de medidas. Creo que es parte de, y están buenas. Creo que la diferencia fue que se la cuantificó, se puso cuánto es el monto. Creo que es de las primeras veces en la campaña que se hace, que alguna de las medidas, ¿no? Que se le pone tanta plata que se le baja número, se lo baja a tierra. Ponerme a hablar de cada una de las medidas, creo que la idea, ese concepto a fortalecer, creo que está muy bien apuntado. El tema de poder generar más licencia para los monotributistas y para las personas profesionales, que eso es un gran problema de este país. Una persona que es una profesional o una monotributista, cuando va a tener hijos, no tiene licencia maternal, es un problema. Creo que hay que encarar ese tema. O que tiene con un monto bajo. Tipo. Exacto, eso es un problema real que tenemos. Ahí hay dos, ¿no? Para extender la cobertura de licencia maternal con el correspondiente subsidio a las trabajadoras no dependientes, ahí entra lo de monotributistas, y después extender la licencia maternal también para las profesionales universitarias, del mismo modo que funcionan los demás casos con la ley vigente, ¿no? Yo creo que eso está bueno, creo que ayudaría y ojalá que todos vayamos el camino, creo que más o menos todo va en el camino. Pero yo quería hacer hincapié en algo que la verdad a mí me creó satisfacción. Fue que en las propuestas se hace referencia a una persona de otro partido político, a dos personas. Entonces, hay una parte que se hace referencia al proyecto de ley que fue impulsado por la diputada Cristina Lustrenberg. Entonces, ese reconocimiento que un partido político haga hacia una propuesta de una persona de otro partido político está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno que sepa que mirar más alto se puede. Es decir, yo puedo reconocer que una persona de otro partido político tuvo una buena iniciativa, que la apoyé, que la promoví y hasta la pongo en mis propuestas y la menciono en mis propuestas. Y está muy bueno y ojalá que sea algo que todo el sistema político lo copiara. Reconocer explícitamente la buena propuesta del otro lado. Y eso para mí, te soy sincero, yo destaco mucho más eso que todas las propuestas en sí. Porque eso es una señal positiva y ojalá todos siguieran el mismo camino. Bien. ¿Y de qué otro partido más? Y también se refirió a María Eugenia Rosselló, con una propuesta que ella hace junto al diputado Gironian. La ley de paternidad. La ley de paternidad, se los menciona a los dos. Entonces está muy bueno eso. Creo que eso es algo que hay que reconocer y hay que
Nada, hay que tenerlo en cuenta y ojalá se copiaran todos los partidos políticos eso, ¿no? ¿Los demás? A ver, yo, en cuanto al contenido de algunas de las propuestas, estoy en general de acuerdo que son propuestas razonables, e incluso algunas hay coincidencias muy claras con lo que Yamandu había anunciado dentro de los 48 puntos. Bueno, la extensión de los CAIF, por ejemplo, es algo que está en todos los partidos, sí, ¿no? que está en la extensión. Bueno, de hecho vienen de una entrevista que hicieron hace un rato, exacto, de donde algunos veían puntos. esas coincidencias. Exacto, Eso. algunos puntos de coincidencia, lo cual me parece me parece saludable, además, porque que tenemos hoy un modelo de cuidados en primera infancia insuficiente en cobertura, insuficiente en cantidad de horas, y lo mismo en primaria, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil para las clases medias con la vida que tenemos hoy y con lo que se trabajan, que puedan tener hijos que vayan 4 horas a la escuela, ¿no? O sea, eso es algo... solo tenemos extensión del tiempo pedagógico en el en el 20% de las escuelas de menores contextos, pero la clase media es mucho más que eso y creo que ahí hay unos anuncios que planteó Yamandu que son muy importantes para apuntalar la calidad de los servicios públicos para las clases medias que hay que avanzar sin duda. Yo creo que dicho esto, hay 2 puntos que, bueno, siempre los partidos que están en el gobierno y hacen, ¿no?, la reelección, como siempre pisan alguno de estos palitos. No voy a ser muy evidente, voy a ser bastante evidente en lo que voy a decir. Primero, en torno a la preocupación por los temas de la pobreza infantil y de la primera infancia. O sea, tuvimos durante este periodo CAIF que estaban hechos, se les pagaba por disponibilidad del mantenimiento y no habrían grupos porque no se les asignaba presupuesto para funcionar a las organizaciones que lo tenían que ocupar. Eso pasó de forma sostenida hasta incluso este año. No tengo el dato de hoy, pero hasta hace unos meses, si alguien lo tiene para complementar, durante varios meses sucedió eso en algunos CAIF, lo cual es muy preocupante y tiene que ver con las prioridades que se pusieron. Y además, en los temas de pobreza infantil, creo que también está bien el reconocimiento de que hay que avanzar mucho más de lo que se avanzó. También, durante esta administración, me acuerdo de una discusión muy equivocada que tuvo el Ministerio de Economía, en este caso, que pensaba que en 2020, en el último bimestre, ya la pobreza estaba como en 2019, que iba a avanzar algo más, y al final del día era nada más que un ilusionismo estadístico. Cuando se publicaron los datos generales de los últimos tiempos, Uruguay tiene un problema agravado tras la pandemia que no logró recuperarse en los temas de pobreza infantil. Por lo tanto, rescato la importancia. Siempre es la pregunta: es tan importante este tema, son tan importantes los niños, es tan importante la pobreza infantil, las medidas no son tan costosas por lo que están anunciando. Bueno, ¿por qué no mientras armaban el grupo para discutir esto, por qué no iban implementando algunas de estas cosas que estaban señaladas y que para mí son muy importantes? Y dejo la segunda cosa que iba a decir para no monopolizar la palabra. Yo breve, primero, yo saludo que el tema de la pobreza y en particular de la pobreza infantil sea uno de los centros de debate de la campaña. Creo que hace muy bien a todo el Uruguay, a todo el sistema político, que estos temas sean los que están en discusión. Después nosotros podemos valorar y discutir algunas cuestiones. Yo voy a decir una diferencia conceptual. Pero yo saludo que todos los partidos políticos estén preocupados por esto, lo coloquen arriba de la mesa, piensen medidas y lo asumamos, porque es un problema que no solo tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el presente. Hoy es una catástrofe eso, es una catástrofe para el Uruguay que pase eso y tiene que ver con que tenemos que encontrar soluciones urgentes y tenemos que encontrar soluciones de largo plazo. Es un problema estructural que tenemos que resolver. Tiene que ver incluso con la natalidad y el error de mirarlo solo como un problema general. No es lo mismo la tasa de natalidad en los barrios pobres que en los de capas media y ricas, no es igual. Uh-huh. No tiene nada que ver. En los barrios pobres donde hay que atender no hay un problema de baja tasa de natalidad. No hay que equivocarse. Y tiene que ver con los problemas culturales, con todas las cuestiones. Entonces, me parece que está muy bien, que las medidas sean bienvenido, que el tema se discuta, bienvenido, que se coloquen medidas. Ojalá fuera más centro y hablemos más días seguidos de estos temas que hacen al asunto. Y creo que el problema conceptual, me parece que la diferencia,
manteniendo todo lo que dije anterior, me parece muy bien que el Partido Nacional coloque esto. Pero creo que el problema conceptual y la diferencia central con las propuestas que hace el FA, que al final, si uno las mira, pueden ser similares algunas de las cosas que se plantean, es que en el programa del FA no se concibe la pobreza infantil como una cosa al margen de la desigualdad y del problema general en Uruguay. De acuerdo. O sea, porque los niños no son pobres solos, no viven solos. No es que son pobres porque andan en la calle. Son pobres porque la mamá es pobre, el papá es pobre, el abuelito es pobre, porque vive en una vivienda hecha a pedazos y no tiene posibilidad ninguna de tener un acceso de vivienda que le termine la segregación territorial. Y creo que esa diferencia está buena en un tema que hace bien el Partido Nacional de colocar arriba de la mesa, y está bueno que le agreguemos esas cosas para discutir la complejidad de lo que tenemos que abordar en esto y la cantidad de recursos que hay que poner. Porque por ejemplo, el programa del Frente Amplio se compromete a duplicar el programa, los recursos en vivienda. Es un compromiso concreto, duplicar los recursos presupuestales. Pero dice más, porque nosotros tuvimos un problema. Iniciativas buenas, el sistema público de vivienda, que está en todos lados. ¿Tá? Es una buena iniciativa, sí, generó construcción, generó puesto de trabajo, movió todo. Ahora, para resolver el déficit de vivienda no sirvió para nada. Porque le construyeron vivienda a la gente que no la precisa. A la gente que le precisa sustancialmente, el mercado no lo resuelve, ni lo va a resolver. Tenés que poner una cartera de tierra, tenés que poner iniciativa pública, tenés que poner cooperativas, porque si no van a seguir habiendo viviendas en el límite de lo que permite ese sistema de $100.000. ¿Y quién tiene $100.000 para comprar una casa? Yo no tengo, ni en 50.000 años. Y la gente que precisa, todos los que laburamos y ganamos lo que laburamos, no nos podemos comprar una casa, ni en joda con ese sistema. Y la gente que está donde están los niños pobres, infinitamente menos. Entonces, lo que tenemos que ver es, en ese programa y en esa discusión, tomando en cuenta esto bueno, también ahí pongo un ejemplo de cómo esa duplicación de recursos tiene medidas que el Frente está planteando. Yamandulas planteó el otro día, cartera de tierras, un conjunto de cosas adicionales que hacen mucho más complejo y abarcativo el problema, que está bueno ponerlo. Y saludo la propuesta del Partido Nacional. El documento del Partido Nacional lo que menciona en este caso dice: fortalecimiento de acceso a la vivienda de calidad por medio del Plan Avanzar y respuestas de mitigación con gobiernos departamentales a las familias beneficiarias del bono crianza que se encuentren en seguimiento y acompañamiento familiar. Me parece muy bien que coloquen esa dimensión también, entonces. Está muy bien que la discutamos en la complejidad que tiene. Nico. Yo no tengo mucho... Es verdad lo que decía Pablo hace un rato, creo que sobre esto no puede haber grandes discusiones porque forma parte de esos consensos que hablaba justamente hoy en la nota central con Victoria Pasquet y Joaquín el economista. No recuerdo, porque y pido disculpas por... Forrisi, ahí va. Que creo que fue un muy buen trabajo, decir, bueno, cuáles son los puntos en común, cuáles pueden ser las discrepancias, porque me parece que son la forma de llegar a acuerdos. A mí cuando veo todas estas propuestas, igual, más allá que estoy de acuerdo con todo, en fin, creo que lo que recién hablaba Gabriel no es una u otra, sino que son las dos, porque son mercados diferentes. Me cuesta entender cómo hacemos para llegar a la marginalidad, que es el gran problema que tiene Uruguay. Si estas propuestas, y no estoy en contra, por el contrario, me parecen muy positivas, si realmente logran, porque uno de los problemas que tiene Uruguay es la efectividad de sus políticas públicas, si logramos llegar a ese núcleo duro en donde la tasa de natalidad es mucho más cercana a una tasa de natalidad latinoamericana pura que a una europea, y creo que es por ahí donde el Uruguay está creciendo y es por donde duele más. Entonces me da la impresión de que es posible realmente con las actuales... Uruguay tiene una tendencia que es, ante un problema crea una institución, ¿no? Tenemos y pasó algo con la ley de Lustenberg, que, bueno, y estando a favor del tema, digo, logramos realmente tener efectividad en las políticas públicas. A mí me da la impresión de que el Uruguay tiene un serio problema de la efectividad en el gasto, de llegar, cómo llegamos a esa gente, cómo le focalizamos en esa gente la transferencia de partidas dinerarias, de educación, de salud,
etcétera. Y obviamente uno lo mira siempre desde la perspectiva que conoce más, hay herramientas de política tributaria, pero hay cuestiones que ayer me pasó una cosa en un estacionamiento, había un acomodador de autos que estaba ahí, a quien conozco mucho, porque lo veo todos los días, y dice, no, fulano tal salió de la cárcel, le dieron una boletera y una tarjeta MIDE, ¿con eso qué hace? Y me quedó impactado eso porque tiene que ver con esto, es decir, ¿cómo haces para que esa persona que acaba de salir, acaba de ser liberado, no vuelva por razones hasta de necesidad, volver a delinquir? Ahí están mencionando el otro paquete, digamos, el otro paquete. Y a mí me cuesta de medidas. Claro, por eso digo, creo que a veces los problemas de la política, y sobre todo cuando es una política hecha desde, y lo digo con todo el respeto, porque le pasa también al Frente Amplio y le pasa también a todos los partidos, cuando la haces muy desde la perspectiva teórica, después llegar realmente a la gente no es fácil. Y eso es lo que creo que tiene que ser la principal preocupación para los próximos años, pues seguimos metiendo mucho dinero como país y los resultados no son buenos. Lo que pasa, Nico, que sí. Yo no tengo respuesta, no tengo solución. Gabriel lo mencionó, de hecho, ayer, ¿no? De que había que replantearse la materia de producción, los temas de los salarios sumergidos, de la masa salarial, pero también de cómo atendemos esta parte que se nos ha ido cayendo. Hay ejemplos que a veces no se 300.000. los ven, claro, de cosas que no pensamos cuando hablamos de las políticas públicas y en esta área en particular, ¿no? Cito un ejemplo de una nota que hice hace unos meses con un programa muy chiquito de la Intendencia, que por ejemplo contempla las personas que viven en asentamientos, el tiempo que tienen que destinar a algo tan sencillo como lavar la ropa. ¿Qué le solucionaron? Bueno, con un lavadero comunitario donde puedan desprenderse de esa medida, ¿no? Uno dice, bueno, hay veces que las condiciones son precarias hasta para el baño, ¿cuánto más? ¿Y cuánto tiempo le lleva a una mujer vulnerable en ese ámbito lavar la ropa a mano? ¿No? Lo damos por obvio lo pongo como un ejemplo, porque eso lo que hace es solucionar una cuestión del día a día, ¿no? Le sacás esa tarea y puede ir a tomar aire mientras que ¿no? Hay mil cosas que no las pensamos. Mirá, yo voy a poner otro ejemplo. El otro día había una noticia: hay que descontaminar el arroyo Carrasco porque las empresas vierten. El principal problema del arroyo Carrasco, porque vivo ahí, es, y lo voy a decir con respeto a esto y no con ánimo, es decir, es la marginalidad que hay alrededor del arroyo y cómo la gente dispone de todo lo que no le sirve y lo tira directamente al arroyo. Y yo no estoy condenando a la gente a hacer eso, sino que lo que requiere ahí, como se hizo en la Costa Hilara, es ver cómo hago para retirar a la gente que está viviendo ahí y darle una solución habitacional, que no ocurre pensándolo desde Ejido y 18, sino que requiere ir ahí y ver cuál es la problemática. ¿Cuántos realojamientos tienen tantas complejidades? Exactamente. Después, ¿no? Entonces, eso es lo que llevar al caballo, por ejemplo, digo, a la vivienda nueva, ¿no? Porque viven de eso. Un caso creo que paradigmático en este país fue el relojamiento del asentamiento Kennedy en Maldonado, que es impresionante cuando uno pasa por ahí y ve lo que era el asentamiento Kennedy y ve que la gente, primero se destruyó el asentamiento para evitar que la gente se metiera y se los realojó en un lugar que uno mira las casas que están por la perimetral de Maldonado, y creo que eso es algo, ojalá se pudiera replicar por todos lados. En todos lados. A lo que vos decías, Neco, que hay un tema de la marginalidad estructural que este país está en un debe con respecto a eso y no se encontró una solución real, porque todos son propuestas y todo el mundo tiene propuestas, y creo que todos los partidos tienen la mejor intención para lograr y para poder atacar ese problema. Todos tienen propuestas. La respuesta real, la solución real al tema, creo que nadie la ha encontrado. No. Porque si alguien lo hubiera encontrado, o el Frente Amplio lo hubiera logrado en 15 años, el gobierno de coalición lo hubiera logrado ahora o más tiempo. Creo que nadie tiene la respuesta real al tema. Todos tienen la buena intención, sí. Todos tienen propuestas, sí. En la práctica ha pasado que nadie encontró la solución. No, y vos fíjate que en Uruguay tenés un gasto en salud del 10% del PIB y no tenemos un sistema de salud tan bueno como el 10% que le destinamos. Y hay mucha gente que no tiene cobertura de salud. Entonces es como una locura, ¿no? Es decir, hay que repensar. Hay cosas que hay que volver a sacarlas. Es decir, cuando dicen, no, vamos a crear un ministerio para otra cosa, no creemos más nada. Lo que hay lo tenemos que pensar para que funcione. Para enriquecer un poco el debate en torno a este tema que viene medio similar, cito a Marcos desde la audiencia que dice:
Hablando de los nacimientos en Uruguay, ¿no? Que se plantea, eso es uno de los objetivos que tiene el plan, cuando se identifican, bueno, cuáles son efectivamente los objetivos que busca atacar, además de mejorar las condiciones de vida de los menores de edad con énfasis prioritario en la primera infancia, es frenar la caída de la natalidad y disminuir la segregación de la natalidad por sector socioeconómico, dice. Bueno, plantea él una discusión que es interesante. ¿Que vengan más niños o atendemos de calidad a los que ya hay? Así como vamos, no. Después seguimos. ¿Qué les parece? Dice. Lo que pasa es que ese era mi segundo punto de la intervención. O sea, ahora tenemos una oportunidad frente a la cual nos vamos a plantear un dilema que hay que tomar dos definiciones. Se puede tomar un camino o el otro. Que yo creo que al principio en este gobierno se tomó el camino equivocado, que es cae la natalidad, cae la cantidad de alumnos. Están cayendo ya hace años, pero están cayendo de forma cada vez más dramática porque se acumulan las diferentes cohortes más pequeñas, las diferentes camadas de niños más pequeñas que van naciendo. Va cayendo la matrícula de la ANEP, va cayendo la matrícula obviamente de los CAI, o sea, van cayendo el grueso, digamos, de los niños que atiende, por ejemplo, el sistema educativo. Y ahí uno puede plantearse, dice, bueno, si mantengo el presupuesto por alumno, el presupuesto total de esas instituciones tiene que caer. Eso fue lo que planteó en su momento la OPP con el director que tenía en ese entonces, Alfi. Bueno, el presupuesto no cae porque mantengamos el presupuesto por alumno, que con eso... La otra opción es, tenemos la oportunidad histórica de que tenemos recursos ya asignados, que los podemos repetir, que los podemos incluso ampliar, que tenemos grandes deficiencias en la calidad de la asistencia, digamos, que dan estas instituciones, porque tenemos mucho para avanzar en eso. O sea, realmente, hoy hablaba la extensión del tiempo pedagógico y lo que implica para las familias contar con 4 horas, que ni siquiera son 4, o sea, 4 horas de cuidado. O sea, uno le cuenta que un país de renta alta como Uruguay tiene el 80% de su matrícula de estudiantes en un sistema público de 4 horas y no te pueden creer. O sea, estamos tan acostumbrados que nos parece... Pero entonces el otro camino, creo yo, es apostar a densificar. Y yo creo que estas propuestas están más en esa tónica, en la tónica de ampliar, digamos, las oportunidades que nos dan, que en lo que transitamos durante estos años. Si es por ese camino y encontramos consenso para robustecer y fortalecer, digamos, la cuestión presupuestal y la actitud que podemos darle para justamente mejorar la calidad de los servicios que requieren los niños para poder salir de la situación de pobreza en la que están ellos y intergeneracionalmente, al tiempo que asistimos a sus hogares porque viven en hogares pobres por otras condiciones, me parece que bienvenido sea el avanzar en ese consenso, y reconozco también el gesto de señalar a Lustenberg como algo también que habla de quien lo dice también positivamente. ¿A alguien le quedó algún comentario? ¿Cerramos este tema? Pablo Díaz, Gabriel Mazarovich, Leonardo Costa, Santiago Soto. Gracias, como siempre, a los 4. Un placer y nos reencontramos en los próximos días. ¿Cómo estás para mañana? Va bien. ¿Acá cuántas fechas? Yo soy de Peñarol. No. Hincha de Flamengo de que tengo 1 año. Está bravo pasar bolso esta semana.